tardes. Aquí estamos, como siempre, en tu programa Salud Integrativa y tenemos a un invitado de honor el día de hoy, que es el doctor Juan Pedro Herranz San Martín. El doctor Juan Pedro, además de ser médico, pediatra, ha estudiado varios posgrados relacionados a la salud pública, a la administración de hospitales. Es auditor del Consejo de Salubridad General. Es una persona muy versada en temas de salud pública y además, pues, del entendimiento de las necesidades de este país y de la situación real del sistema de salud. Y bueno, además un gran hombre y un amigo mío. Juan Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tu invitación. Gracias. Bueno, el tema es el primer nivel de atención sanitario y para los que no entiendan, ¿nos podrías explicar cómo están los niveles de salud en el país? Para dar un primer contexto al respecto. Sí, los niveles de atención se establecen por complejidad y por tipo de programas y proyectos que van a llevar a cabo. El primer nivel de atención es el que engloba el 80% de la población. La cobertura es al 80%. Se calcula que es un costo-beneficio bajo. Sí se invierte en la atención preventiva, sí se invierte en programas de promoción, difusión, educación para la salud. Y los centros de salud pues te salen relativamente de muy bajo costo para poderlos operar. Entonces es importante ahí la atención comunitaria. El segundo nivel de atención ya por complejidad se basa en las 4 especialidades básicas, que es medicina interna, cirugía, pediatría, ginecobstetricia y especialidades sucedáneas que se llaman, que son oftalmología, las 4 especialidades, otorrino y otras más. Dependiendo la complejidad de ese hospital de segundo nivel. Ahí generalmente estamos hablando de 30 camas sensables hasta 100 camas sensables. Y estas se encuentran ubicados en los municipios. Se calcula que ellos deberían de atender al 17% de la población. Entonces ya estamos hablando de 97% de cobertura con el primero y el segundo nivel de atención. Y el tercer nivel de atención, que es la pirámide, la punta, es los hospitales de alta especialidad regionales que están ubicados en todos los estados de la República, y en ellos intervienen los institutos nacionales de salud, como el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Nacional de Nutrición, de Neurología, de Enfermedades Respiratorias, el GEA González, el Hospital General de México, y evidentemente con todo lo que es las unidades de atención médica especializada del Seguro Social, el Centro Médico La Raza, el Centro Médico Siglo XXI, en el Centro Médico de Occidente, en Jalisco. En fin, es toda una red y se calcula que debería de atender el 3% de la población. Y esto está íntimamente relacionado con las patologías y las complicaciones de esas patologías y la complejidad de atención de esas patologías. Esto dentro de todo el sistema alopático establecido por nuestro nivel de atención en el sistema de atención médica. No te escucho, no se te escucha. Tienes apagado eso está en el papel, digamos, eso está en los libros. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Pues como siempre digo yo, la realidad supera a veces la ciencia ficción. Y bueno, pues el problema desde que leímos Némesis Médica en los años 70, ¿no? Se recordarán, observábamos cómo
los sistemas de salud, si no están debidamente integrados, si no están debidamente articulados, no responden a las necesidades de la población, pueden generar graves problemas sociales, porque la salud reviste una especial importancia para cada individuo, cada familia, cada comunidad. La salud es privilegiada igual que la alimentación y a veces son más importantes todavía que la educación. Porque es lo que hace que sobreviva una gente, debe de comer y debe de estar sano. Entonces, esto es importante. ¿Por qué no funcionan? Bueno, pues cuando tú no le das una inversión del Producto Interno Bruto que genera la inversión del Estado, de una federación, no se lo das al sistema de salud, pues no le das el combustible para tener insumos, para tener plazas, para tener construcción de infraestructura. Entonces, durante muchos años hemos tenido un presupuesto de los más bajos en función a la OCDE, que engloba los 20 países más importantes de desarrollo en el mundo. Nosotros estamos en el penúltimo lugar en cuanto a antes de Turquía, si no es que ahora ya estamos un poco más abajo, de 6.2 del Producto Interno Bruto, es muy bajo. Muy bajo. En Estados Unidos se maneja 17% del Producto Interno Bruto para la salud. En Canadá, 14% del Producto Interno Bruto. En los países europeos es el 13% más o menos. En Cuba se le da el 13% y en muchos de los países de Sudamérica es mucho mayor la cantidad de inversión que se le da financieramente el Estado a lo que es salud. Entonces, cuando tú no inviertes, se va depauperando la infraestructura, no se construyen unidades adecuadamente. Y hoy en día, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que tenemos hoy? Pues un primer nivel desmantelado, un primer nivel sin médicos, un primer nivel con cascarones de centros de salud que fueron construidos por las comunidades. Las comunidades dieron su mano de obra gratis para construir muchos de los centros de salud en las zonas más apartadas del país y están sin funcionar. Le tienes que agregar el problema de falta de seguridad, que hoy en día es un problema en todo el país, y eso también afecta el problema y esto configura un problema de viacrucis para el pueblo, porque construiste como jornalero y campesino un centro de salud, le diste tu mano de obra gratuita, te vas a trabajar a las 4 de la mañana, regresas a las 6 de la tarde cuando se oculta el sol y te sientes mal y quieres ver un médico y resulta que no hay médico. Y está el centro de salud que construiste, pero es el cascarón. Y ahí empieza el viacrucis porque tienes que gastar para irte en una pecera o en un carro hasta el municipio y vas al municipio y cuando llegas al municipio llegas y resulta en el segundo nivel no están las 4 especialidades básicas que debería tener la infraestructura de segundo nivel. Entonces no tiene médico, le faltan enfermeras y entonces te llegas a estacionar en el municipio porque te dicen que el médico llega en 2 días, porque nada más tienen cubiertos 2 turnos. Y entonces te esperas 2 días, se complica tu cuadro, empieza a tener problemas secundarios, complicaciones, y entonces acabas ya cuando empieza a ver la familia que su paciente se empieza a complicar, pues agarra un taxi, o si pueden conseguir la ambulancia del municipio, que muchas veces están deterioradas y en mal estado, pues agarran y se van hasta la capital de cada estado, a los hospitales de alta especialidad. Y llegan casi siempre en estados muy mal, porque es muy importante que cuando se traslada un paciente, este paciente debe estar estable, se le llama la hora de oro. No debe estar a más de 1 hora de recorrido y debe de ir estable. No pueden hacerse actos heroicos de llevar un paciente que se está muriendo grave en una ambulancia donde no tiene los recursos de soporte vital de vida, donde no tiene lo necesario para poder llegar al siguiente nivel.
Y cuando llegas al siguiente nivel, resulta que pues yo no estoy enterado que tú venías del municipio, no estaba enterado de qué tenías y no tengo lo necesario para atenderte. Y además, el tercer nivel está con una alta demanda y saturado. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues estos son números. Si en el 80% no atendemos a más de la mitad de la población, ese 40% se traslada al 17% del segundo nivel. Entonces ya estamos hablando que el segundo nivel atiende el 57%. Y si eso lo trasladas al, al tercer nivel, pues estamos hablando que en vez de que el 80% se atendiera en el primer nivel, el 60% de la gente se traslada al tercer nivel, satura, hay un exceso de demanda y obviamente baja la calidad de los servicios, no hay insumos necesarios, hay gente en los pasillos, en urgencias, recibiendo atención sin soporte vital y todo el sistema de atención médica decae en la calidad de los estándares, porque además debemos de considerar otro dato duro que tenemos que hacer. Ningún centro de salud de primer nivel de la Secretaría está certificado. Se habla de acreditación, pero acreditación y nada es lo mismo porque se hizo con fines burocráticos, con fines de financiamiento únicamente, pero no con fines de mejorar la calidad de la atención. Yo he ido a centros de salud donde está verdaderamente terrible. Los centros, las organizaciones, el acomodo, no tienen los recursos necesarios. Y además ni siquiera a veces sirven los baños en algunos centros de salud de concentración. Y entonces, si tú observas esto, cae todo el nivel de calidad de atención. Y cae también la falta entonces de presupuesto necesario y hoy en día no nos dedicamos a formar recursos. Terriblemente otro indicador importante es de que por cada 1,000 habitantes deberíamos de tener 3.4 médicos en promedio a nivel mundial. México tiene 1.6, o sea que estamos a menos del 50% de médicos necesarios para poder atender más o menos un indicador óptimo. Y de enfermeras, el indicador mundial es de 8 enfermeras por cada 1,000 habitantes y en México tenemos 2 enfermeras. ¿Qué quiere decir? Que no se hizo formación de recursos. No formamos a los residentes, a los especialistas y a los médicos generales sobre todo. En algún momento se han hecho esfuerzos en el Seguro Social de médicos familiares tratando de ser médicos comunitarios, médicos que tengan esa vocación de servicio y vayan a las comunidades, a los espacios más alejados del país, en condiciones ínfimas en su domicilio de los pacientes. Y lo que pasa es que no, lo que pasó es que todos se han quedado atrás del escritorio, nadie va a ver a los pacientes, nadie va a ver en qué condiciones viven los pacientes, no se hace ninguna atención a domicilio y entonces se perdieron mucho de la sectorización, del diagnóstico por sector, de lo que debía de ser un diagnóstico integrado de necesidades de la población, de escuchar a los líderes de la población, de escuchar a los promotores, a formar promotores en salud. Y en realidad, pues nos desapegamos y hicimos un sistema apartado de las condiciones culturales de nuestros pueblos originarios. Hicimos un sistema occidentalizado, alopático, en un sistema que ya existía desde antes de la llegada de los españoles, a través de la herbolaria, a través de la medicina ancestral mexicana, que la hicimos a un lado en donde, te comento, Hernán Cortés hablaba a los reyes católicos en sus cartas, no traigan médicos a la Nueva España, al nuevo mundo, porque tenemos los mejores médicos aquí en la Gran Tenochtitlán. Y hablaban de los curanderos, y hablaba Hernán Cortés porque curan y sanan muy bien. Sí. El señor presidente hizo una vez un comentario de que hacían falta 200,000 médicos para cubrir la atención de salud.
Eh, primer tema es, ¿cuánto nos tendríamos que tardar en tener esos 200,000 médicos, ¿no? Una pregunta. Y la segunda pregunta, ¿tendríamos, de acuerdo al dinero que tenemos, al dinero que se está invirtiendo en salud, la capacidad de pagarles a esos 200,000 médicos? Ese es el problema. Totalmente, tú tocas la parte medular. Ok, yo puedo formar esos médicos, pero ¿dónde está el presupuesto? Porque el presupuesto no es de hoy o de un mes o de un año. Es el presupuesto para garantizarle de sus prestaciones que ese médico va a estar hasta su jubilación, desde su contratación hasta su jubilación. ¿Lo tenemos? Que generalmente no. Lo que se hace cuando se abre en un hospital, generalmente se habla de fase 1, fase 2, fase 3, para ir aumentando el número de recursos. Y realmente se quedan en la fase 2, en la fase 3. La cantidad de hospitales en el censo a nivel de todo el país no tienen los recursos necesarios para poder operar. Si tú ves un indicador, nada más te doy este indicador de 5,000 hospitales en todo el país, ya sea familiares, en municipios, en capitales de los estados, solamente están certificados 206 hospitales. Solamente están certificados el 3% y corresponde la mayoría prácticamente de ese 3%, el 98% corresponden a los hospitales privados, donde se cobra al individuo. Entonces, ese es un problema medular importante. Lo que menciona el señor presidente, pues ya te está diciendo la magnitud del problema. Imagínate, cuando Luis Echeverría en los años 70 llegamos a tener una generación de 5,000 médicos en la Facultad de Medicina de la UNAM, y se dijo que era terrible, aumentaba, tuvieron que hacer este turno de la mañana, turno de la tarde, turno de la noche, para poder asumir esa gran cantidad que se requería en los años 70, en la época del sexenio de Luis Echeverría Álvarez, y se le criticó mucho a don Luis porque pues, se decía que pues nada más se quería cantidad, pero al contrario, habían visto que faltaba la formación de médicos, que era muy necesaria. Y ahora, si tú le sumas lo demás del resto de las universidades, pues imagínate cuántos años requeriríamos. Yo te puedo decir que requeriríamos por lo menos unos 10 a 15 años para formar, para poder tener la cantidad que el señor presidente nos dijo que falta. 10 a 15 años de inversión de formación de médicos. Okay. Y no digamos de enfermería. De enfermería va a ser más años. Entonces, okay. Entonces todo... Sí. Hay tres aspectos que veo de todo lo que nos estás enseñando. El primero, la falta de dinero para operar. El segundo, la falta de personal sanitario, ¿verdad? Y el tercero, sí, que el personal que está formado no quiere ir a estas comunidades, normalmente tiene la tendencia a ir más hacia a centros citadinos y todo esto, ¿no? Entonces esa es la realidad, ya no el papel, ya no lo que está en los libros de administración de hospitales y de salud pública. Esa es la realidad a las que nos tenemos que enfrentar. Y una de las realidades, Paco, una de las realidades que es importante citarlo en este momento, es el resultado de todo esto. El resultado es que tenemos de defunciones hospitalarias, de los que mueren en los hospitales, la mitad de cada 10, 5 mueren por errores médicos. Y errores médicos es falta de recursos humanos, materiales, financieros, en fin. Okay. Amigos, seguimos aquí en tu programa Salud Integrativa con este tema interesantísimo del primer nivel de atención, con un experto en el tema, Juan Pedro Herranz. Juan Pedro, platicábamos sobre no hay dinero, no hay personal, el personal que hay no quiere ir a la comunidad. Yo he visto otros modelos de salud
en algunos otros países. Te platicaba alguna vez que después de la Revolución Cultural, por ejemplo, en China, crearon a un grupo de personajes que les llamaron médicos descalzos y que les dieron una preparación técnica eh, de medicina alópata en ciertos aspectos, medicamentos básicos, de medicina tradicional en otros aspectos, y los mandaron a las comunidades de los cuales ellas mismos pertenecían. Y de esa manera dieron una solución importante a su sistema de salud. ¿Por qué aquí en México no puede haber otro modelo o cuál sería el modelo de atención que pudiera solucionar esta problemática tan grave que estamos viviendo? Bien, en México se pierden oportunidades. Eso, en Alma Ata, en 1979, se generó todo un compromiso de todos los países a nivel global para generar la atención primaria de la salud. Se hicieron esfuerzos en 1980 al 86, se construyeron más de 397 centros de salud en todo el Distrito Federal y se pusieron en áreas marginadas, se llamaba, ¿no? Programa de atención primaria en áreas marginadas, pues se le llamó programa de atención primaria en grandes urbes. Y de ahí pasó Hermidas, que es para los estados, para las poblaciones más apartadas. Y se estableció un modelo muy adecuado, pero requería formación de recursos, requería capacitación, requería adiestramiento, requería supervisión, requería médicos que realmente se arraigaran en las comunidades más apartadas del país. Y como tú ya lo dijiste, muchos de estos médicos lo que quieren es la plaza, pertenecer al presupuesto y empiezan las componendas a nivel sindical y entonces acaban yéndose a las capitales de los diferentes estados. Y no les interesa estar en una población alejada. Y eso también es algo importante porque lo que se manejó en algún momento de los sistemas locales de salud, los hilos, no se hicieron evidentes porque no había presidentes municipales que trabajaran por tener buenos servicios médicos en sus comunidades más apartadas, en los municipios más apartados. Entonces, ese ha sido un problema, la falta de qué hacer, la falta de cerrar círculos, de hacer cosas. Y a veces nos pasa como el cangrejo, vamos para atrás. Y ese ha sido uno de los problemas hoy en día. En algún momento se tuvo una brillante evolución de la atención primaria de la salud, el Seguro Social hizo la atención de médicos familiares. Y entonces, ¿dónde están los médicos familiares? Pues resulta que ahora se encuentran atendiendo 32 consultas diarias. No atienden nada de lo familiar, sino son sacaconsultas. Entonces, ¿de qué sirvió todo el ejercicio de dinero, de inversión, para formar esos médicos que hoy en día no se dedican a la medicina familiar? Porque lo que se quería en algún momento, mi querido Paco, era retomar lo que era el médico de cabecera de los años 50, de los años 60, te recordarás las películas de los años 40, de Joaquín Pardavé, de Pedro Infante, donde estaba el médico del pueblo, y el médico del pueblo revestía una especial importancia. Entonces había a lo mejor en esa época un mejor sistema de atención que ahora. Ese es el problema. Y el médico vivía en el pueblo las 24 horas, ahí lo encontrabas. Hoy en día eso ya se perdió. Hoy en día el espejismo de las grandes ciudades ha hecho que el propio médico no quiera estar en esas comunidades apartadas. Pero hoy en día debemos de buscar estrategias creativas e innovadoras. Y debemos de buscar, igual que se buscó en China, o se buscó en Japón, o se buscó en otros países del orbe, tenemos que buscar potencialidades que sean factibles de aplicar. Y si yo te hablo de Hernán Cortés, de los curanderos, ¿sí? Que estaban en aquel entonces, que era la medicina ancestral mexicana, parte de ahí, donde manejan más de 66,000 hierbas, que son pues la materia prima con la que se basa mucha de la industria de la farmacopea actual alopática, y lo saben manejar. Y están en los pueblos.
y la gente recurre a ellos cuando no hay médico, cuando no hay un servicio médico implementado. ¿Por qué no tomar esta estrategia importante de atención, que es tomar este grupo de gente, que estamos hablando de miles y miles, y yo diría más de 500,000 de gente que se dedica a la medicina naturópata, la medicina integrativa, la medicina complementaria, que pueda ayudarnos al bienestar de la población que no tiene recursos, que además este grupo de gente que tiene nivel técnico está preparada para poder ir hasta el domicilio. Y hoy en día estamos interconectados con el INSABI, porque lo que buscamos, en cierta manera, siempre los individuos, y estarás de acuerdo conmigo, es el bienestar, ¿no? Buscar la causa que me originó el problema, no solamente atender mi sintomatología, curar el dolor, sino curar la raíz por la cual yo me enfermé. Y muchos de estos médicos, de estos médicos alternativos complementarios, que entre ellos se participa la homeopatía, la acupuntura, la ozonoterapia, cantidad de medicinas alternativas que hoy tenemos, que nos pueden servir de bajo costo y además accesibles a las comunidades más apartadas del país. Creo que es una oportunidad de cambiar el modelo de atención y buscar el objetivo de ese modelo sería la medicina ancestral mexicana. Eso es lo que creo que ya le hemos dado el término, donde estaría complementaria a todo el resto de las medicinas que se practican en el país, entre ellos la alopática, y entre ellos la cirugía, entre ellos la terapia intensiva, entre ellos las urgencias. Todo debería estar realmente integrado en un modelo integrativo, alternativo, paliativo de medicina tradicional. Pero tendría que haber una ruptura de paradigma, porque parecería, y me voy a poner de abogado del diablo, yo te diría, si no eres médico, no puedes atender ninguna patología. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, diríamos que entonces la mamá no te puede dar un té de manzanilla para curarte el dolor de estómago. Digamos que entonces, digo, es que la medicina es toda aquella acción, como lo dice la OMS, que va a mejorar las condiciones, el bienestar de las personas. Eso es la medicina. Se apagó tu micrófono. Ah, ya. Sí, perdón. Ese es el concepto médico, ese es el concepto de lo que significa la medicina. Y entonces yo creo que debemos de buscar todas las variedades de medicina que se realizan en un pueblo, en un país, en una ciudad, porque en cada región se practica diferentes tipos, hay diferentes... Pero yo te voy a decir, y voy a seguir actuando de abogado del diablo. Bueno, yo te voy a decir, ¿pero qué crees? No se van a dar cuenta y van a dejar que avancen patologías muy complejas como el cáncer, por ejemplo, y los pacientes, a la hora de que ya se den cuenta, ya van a ser graves y van a necesitar una atención mucho más especializada, porque la debió de haber visto un médico a esa persona. Yo le diría entonces 40 años, más de 50 años, de una realidad que lacera, donde hemos tenido el éxito de la vacunación universal, hemos tenido el éxito de la hidratación oral en los niños, salvamos muchas vidas. Se nos siguen muriendo y seguimos teniendo una saturación importante en el tercer nivel. Entonces yo les diría que no podemos trabajar realmente lo que es la atención preventiva, pero una atención preventiva integral, donde intervenga el autocuidado de la salud, donde establezca el conocimiento pleno de la gente de cómo preservar sus condiciones de salud, qué es lo que debo de hacer, cómo lo debo de hacer, pero además tener la asesoría
directamente en el pueblo más lejano con una persona que puede ser a nivel técnico capaz de mantener la salud. Entonces tendríamos en muy bajo costo una atención más personalizada, con un vínculo mayor con médico-paciente, porque también es un médico. Ahí el paradigma que tenemos que romper es la hegemonía de la medicina alopática. Y tenemos que ver que la medicina alopática sirve. Y por tal razón, en algún momento se dijo, el 80, fíjate, no está tan mal los de los niveles. Nos dijeron el 80% en el primer nivel. Eso no lo cambiaríamos. El 17% en el segundo nivel, perfecto. Y el tercer nivel, los hospitales de alta complejidad. Eso está bien. Porque si tú lo aterrizas a nivel de indicadores poblacionales, pues el gran problema es el 80%. Ese es lo que hay que trabajar. Porque te viene lo del Pareto, ¿no? El 80-20, ¿no? Si tú le aplicas, trabajas con ese 80, vas a tener menor problemas de complicaciones y secuelas en el segundo y tercer nivel de atención. Entonces, mejoraría. ¿Tú crees que un técnico sanitario es tan tonto que no podría aprender indicadores de enfermedades graves para mandarlas a un segundo nivel de atención? Es como decir que las enfermeras técnicas que durante mucho tiempo estuvieron, o las parteras empíricas, no sirvieran. Han sido una respuesta importante en las comunidades. De hecho, las propias instituciones de salud han tomado a estas personas para poder salir adelante. Por ejemplo, en Querétaro existe un hospital híbrido, ¿verdad? Donde hay medicina herbolaria y también medicina alopática, está integrado. Así deberíamos de tener, es más, tienen atrás en el patio del centro de salud, tienen ahí toda la herbolaria necesaria para atender a la gente. Ahí se hace todo el proceso para que pueda consumirse y entregárselo a los pacientes. Tendríamos que hacer en ese paradigma, primero romper el paradigma de los que estamos planeando los servicios médicos, romper el paradigma de los propios gobernantes, romper el paradigma de los que nos dedicamos a la salud, de que no somos omnipotentes, de que no todo se puede resolver con la medicina alopática y que existen otras alternativas creativas e innovadoras que no hemos volteado a verlas y que pueden salvar la vida y que pueden mantener un bienestar armónico del individuo. Vamos a pensar en las principales causas de morbimortalidad. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, cáncer, ¿no? Están en los niveles más altos de morbimortalidad. Sí. Estamos de acuerdo que sí hay una influencia genética, pero que los hábitos influyen muchísimo en la génesis de estas enfermedades. Es decir, no podría haber promotores de hábitos y que pudieran identificar cuando un paciente ya requiere un segundo nivel de atención. Y yo te diría... O están tan tontos todos los que no tengan licenciatura en médico cirujano que no tendrían la capacidad de hacer esto que te digo. No, tienen toda la capacidad. Si los dejáramos hacer lo que hacen normalmente, los individuos que están en las comunidades más apartadas no requerirían ir al segundo nivel, porque tendrían un sistema que va la persona hasta su domicilio y le da una solución y un bienestar, buscando siempre una metodología, observando la causa raíz que está originando el problema, la enfermedad. De ahí podríamos acotar muchos problemas de cáncer, que van a ser cáncer si no se acotan en el primer nivel. Muchos problemas de amputaciones por pie diabético si no se acotan en el primer nivel,
si no hacemos el autocuidado de la salud, ahí también deben de haber médicos alópatas generales. ¿Por qué no? Pero debe de existir un modelo de infraestructura en el primer nivel para todo ese proceso, donde intervengan todo tipo de medicinas en forma integral. Y entonces podemos acotar también los problemas de tensión arterial alta, desde luego que sí. Si trabajamos en los hábitos, costumbres, nutrición, no nada más es agarrar, como veo muchos nutriólogos que dicen, leche, carne y huevos y esto y que oleaginosas, eso no se lo vas a decir a la población. Necesitamos aterrizar una medicina que hable el mismo idioma y lenguaje de las comunidades, donde hable el nombre que se le da a cada verdura, a cada fruta, porque tiene diferentes nombres en cada región del país. No es lo mismo la herbolaria en el norte que la herbolaria en el sureste, en Yucatán. Son diferentes el tipo a veces, de manejos. Y eso es importante porque tendríamos que desarrollar una medicina integral alternativa paliativa tradicional, un modelo apegado a las localidades y regiones de cada país, porque cada región de cada país, cada localidad tiene sus propias circunstancias, su propio contexto, su propia fauna nociva, su propia flora que le da la característica de poder sanar, de poder estar bien. Y seguramente podríamos tener un primer nivel armónico, un primer nivel donde la gente diga, en vez de salir corriendo y empezar el viacrucis al municipio, atenderse en la comunidad, en la localidad o más cercana. Y cuando vaya a su casa al otro día está sano, ya se encuentra bien, ya tiene bienestar. Y si existe una complicación, un problema, pasa a otro nivel dentro del primer nivel de atención para valoración y para adiestramiento, para capacitación del autocuidado de la salud, porque es muy importante que la gente se le adiestre a la población para que sepa cuidarse, para que sepa cómo hacer para poder vivir sano, para poder vivir tranquilo con mi familia. Y entonces no se vale nada más llegar al centro de salud y que te den, tomes esto cada 8 horas. ¿Eso qué me sirve a mí como paciente? A mí lo que me sirve es que me digas, te doy este baumanómetro, oscilómetro de muñeca, para que te tomes todas las mañanas y ves cómo está tu presión. Si tu presión está arriba de 95, vienes inmediatamente a verme porque con eso estoy evitando un accidente vascular cerebral. Estoy evitando un problema importante, hasta un infarto. Entonces, en el diabético lo mismo. Todas las mañanas te doy este glucómetro y te digo cómo hacer para que te tomes por lo menos cada segundo o tercer día. Y si tienes estas cantidades de glucosa en sangre, te tienes que venir inmediatamente. Mientras, puedes tomar entre 1 o 2 dosis estas pastillitas, puedes tomar 1 al día o 2, dependiendo las cifras. Pero todo esto debe ser capacitado, debes de empoderar a la población sobre la prevención de la salud y sobre todo con terapias alternativas que van a servirles enormemente para lo que le llaman en las comunidades los remedios. ¿Cuál es el remedio? Esa es la palabra, ¿no? Quiero mi remedio. Y el remedio es parte de la medicina integral alternativa que debe de utilizarse en ese momento para ese paciente. Y si hay problemas y hay complicaciones, entonces ya podrías decir, necesito que vaya a valoración alopática al municipio, pero el municipio que tenga los recursos suficientes para poderle hacer todos esos estudios. Pero después explicarle al primer nivel qué fue lo que pasó, cómo sucedió, estabilizar al paciente. Y si ya el paciente tiene un problema mayor de complicación, pues para eso está el tercer nivel, para complejidades ya mucho más de detalle, de subespecialidades. Perdón. Ok. Amigos, seguimos aquí en tu programa Salud Integrativa. Vamos a concluir el programa en este bloque. Quiero antes de nada decirles que Juan Pedro Herranz es un médico alópata.
ha sido director de múltiples hospitales, tanto públicos y privados. Conoce de primera mano el problema del cual estamos hablando. No, no se ha formado hasta recientemente en temas de medicina alternativa o tradicional. Sin embargo, es un conocedor importante del sistema de salud mexicano. Por eso su opinión es tan valiosa para nosotros. Y en ese sentido, Juan Pedro, en un mundo utópico, ¿qué pasaría si dentro de las propias comunidades pudiéramos capacitar a los que ya practican la medicina tradicional, darles algunos otros elementos de medicina preventiva, nutrición, aspectos de identificación de temas que ya deben de pasar a otro nivel, ¿verdad? Y creáramos estos técnicos auxiliares dentro de las propias comunidades para que no se tuvieran que mover de ahí. Y si además le sumamos que ya existen inclusive instalaciones construidas en sexenios pasados y todo que no están siendo utilizadas, en este mundo utópico, ¿qué pasaría? Pues si rompemos el paradigma, podemos ayudar mucho a las necesidades reales de la población en los lugares más alejados de nuestro sistema. Creo que es hoy en día es totalmente improcedente que un médico alópata piense que él cura todo. Gran parte de los problemas hoy en día son de tipo emocional. Gran parte de los problemas hoy en día son de hábitos y costumbres. Graves problemas que tenemos en el primer nivel suceden por una falta de información. La falta de información es fundamental. Y debemos de tener una vida sana, un bienestar. Y creo que no es utópico. Yo creo que podíamos llegar a un buen estado de bienestar. Por eso el INSABI de este régimen, que me parece adecuado, nadie lo ha entendido. Porque todos quieren el seguro popular, quieren todo lo que es seguros de gastos médicos, quieren seguir con la corrupción. Necesitamos otro sistema diferente. Yo creo que el INSABI hoy en día nos da un parteaguas para poder hacer las cosas diferentes, pero necesitamos la participación de todos. No necios ni cerrados. Necesitamos abrir nuestro campo visual a lo que está pasando a nuestro alrededor. Observar que tenemos 70 millones de mexicanos en extrema pobreza. Observar que tienen menos de la canasta básica. Observar que su estado de salud es paupérrimo, terriblemente mal. Necesitamos dar vuelta a nuestra esfera y ver a la gente de escasos recursos, a los menesterosos, a los desposeídos del sistema. No podemos estar trabajando solamente en el 10-20% de la población, porque somos los que tenemos algo de dinero para poder pagar servicios, para poder estar dentro del gobierno federal o estatal. Necesitamos visualizar a la gente que está fuera del sistema, a la gente que no puede entrar. Necesitamos que la salud sea para todos, por eso se dice salud universal, que sirva para todos. Y esto es un gran paso paradigmático, la medicina ancestral, porque iría ligada a estos recursos que hoy existen y que tienen una gran experiencia en los procesos de atención. Tenemos que capacitarlos siempre. La capacitación es sumamente importante. En cualquier nivel, siempre. Sí, eso es fundamental y para eso ya existen escuelas, existen colegios, la misma Copalmecha aquí, que se dedican a ello y que se dedican también a evaluar y certificarlos a nivel técnico ante la Secretaría de Educación Pública. Ya existen elementos para que pudiéramos conformar rápidamente y no esperar esos 20 años o estos 15 años, de acuerdo a las cifras que nos dice el señor presidente podía tomar estos elementos en el primer nivel de atención y poder restaurar el problema en un
en un corto plazo, que es lo que se necesita hoy en día con un bajo costo. Y además, esto va ligado a la ley de que haga que la medicina integrativa alternativa sea aceptada por nuestra Carta Magna constitucionalmente y que estas personas que hoy en día realizan estas actividades no estén fuera de la, estén dentro del concepto médico de nuestro país. Creo que se lo merecen, creo que nos merecemos una mejor atención médica, sabedores de que no tenemos suficientes recursos ni para formarlos, ni para tener plazas en nuestro país. Creo que eso es importante, porque no sería de darles plazas, sería de legalizarlos y que formaran parte del sistema, como han vivido actualmente. Te quiero platicar que hay varios artículos interesantes de la Ley General de Salud. El 79, que separa que existen profesionales, en su primer párrafo, y en su segundo párrafo que existen técnicos y auxiliares. Es decir, esto ya está planteado. El 58 de la Ley General de Salud dice que en las comunidades puede haber auxiliares voluntarios, ¿sí? Que podrían atender a la gente de la comunidad. Pero esto no se ha convertido en política pública porque faltan algunos elementos en la ley para que esté bien integrada la medicina tradicional y complementaria en el sistema público de salud. ¿Qué tan importante es que esto ocurra? Y lo digo en el contexto de la reforma que se está intentando hacer para la Ley General de Salud. Urge y puede ser una realidad con esta estrategia. Y en el corto plazo podemos edificarlo y podemos hacer contención. Yo le llamo medicina preventiva predictiva. Necesitamos trabajar en las causas raíz, necesitamos trabajar en la población con sus propias herbolaria, con sus propios recursos prácticamente. Le saldría de muy bajo costo la población atenderse. O sea, si edificamos realmente un buen sistema, esto se puede hacer en no más de 3 años, mucho menos, podría ser una realidad. Y eso ayudaría financieramente al Estado, presupuestalmente, ayudaría a que hubiera flujos de dinero. Hoy hay flujo, que me gustó mucho que el gobierno le dé dinero al pueblo. Hoy en día se entiende que es al revés, debería ser. Qué bueno que el pueblo tenga dinero para poder haber circulante económico. Ese circulante económico va a mantener todo este sistema. Entonces, ¿y cómo? Si tienes gente saludable, gente que está bien, va a poder estudiar, va a poder producir, va a poder crear mejores cosas. Entonces, tenemos que trabajar en esto. Obviamente, todo esto está ligado a la educación, es fundamental. Educación, salud y economía. Amigo mío, te agradezco muchísimo estar conmigo en este programa. Ojalá que tú y yo veamos juntos esta realidad algún día. Y muchísimas gracias por participar en mi programa el día de hoy. Gracias a todos los que nos observaron el día de hoy. Aquí en tu programa, todos los miércoles a las 4, en tu programa Salud Integrativa. Gracias y que tengan buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Gracias por tu invitación.